para llevar a cabo la presentación de la obra Nuevo León y sus turistas en la encrucijada de la historia, de 1824 a nuestros días, de la pluma del licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal. Festejando el 189 aniversario de la instalación del Tribunal Supremo de Justicia del Estado. Como primer acto de este evento, presentaremos a los integrantes de nuestro presidio, dando primero la bienvenida a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con la participación del magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente de este alto tribunal, y del Consejo de la Judicatura. Saludemos al autor de la importante obra que se presenta, el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura. Acompaña al doctor Romeo Flores Caballero, director del Archivo General del Estado y presentador de la obra literal. Completa nuestro presidium el doctor Germán Cisneros María, presidente del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Nuevo León. La presencia de los señores jueces, las señoras juezas y demás servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, de los representantes de los colegios y barras de abogados de la entidad, de representantes de las escuelas y facultades de Derecho del Estado, miembros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Legislativo del Estado, así como los invitados especiales que se por acompañarnos, además de los historiadores y cronistas de Nuevo León. Sean todos bienvenidos. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida del magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Tomo este micrófono para dar unas breves palabras de bienvenida en la presentación del libro Nuevo León y sus juristas en la encrucijada de la historia de 1824 a nuestros días. De nueva cuenta, el consejero de la Judicatura, el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, ha manifestado a través de su pluma y de su incansable sed de conocimiento el amor que siente por el derecho. Iniciando con la tarea de recuperar la historia del Poder Judicial, a la tarea de recordar los orígenes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, ahora se aboca a dejar una memoria escrita en los personajes que como juristas han participado en el engrandecimiento de nuestro Estado. Sabemos que Nuevo León es una expresión de la vida de lo que ahora y en el pasado han dado su trabajo a la consecuencia de proyectos productivos, educativos, humanistas o artísticos. Recordamos a cada instante el pasado empresarial que como una estela en la mar precede a nuestra historia. Pero el consejero Gutiérrez Villarreal nos recuerda que también existen ejemplos claros de dedicación en el campo del derecho, que ha trascendido al tiempo y al espacio, porque han perdurado en los años y su ejemplo se ha propagado más allá de las fronteras de nuestro Estado. Bien ha hecho el consejero Gutiérrez Villarreal en cuidar que no se pierda en el tiempo los logros que han sido realizados por quienes nos precedieron
en la profesión de la abogacía, de la jurisdicción, de la administración pública o en la educación. Todos ellos reunidos en el crisol de la ciencia del derecho. Me toca con agrado representar al Poder Judicial del Estado de Nuevo León en esta ocasión para decirle gracias, señor consejero, porque este esfuerzo que ha hecho también será recordado, pues sirviendo a otros se enaltece su ya de por sí reconocida trayectoria. Deseo que su ejemplo sea precursor de otros esfuerzos que preservan nuestra rica historia en la vida jurídica. Que no se apague la llama que con fervor ha encendido, de tal manera que sea este solo el comienzo de una vasta producción literaria que tenga como objetivo la investigación jurídica, histórica y práctica. Distinguidos invitados, como integrantes del Poder Judicial del Estado, nos sentimos honrados de que sus miembros se desarrollen cada vez más en el conocimiento de las leyes y en su actualización jurídica. Pero es digno de orgullo también que veamos en ellos el continuo interés por ir más allá de lo que dicta la estricta conciencia de lo posible. Su ánimo de buscar ese valor agregado a su vida profesional que deja huella en sí mismo y en los demás es lo que hace diferente a nuestra institución, entre otras. Porque nuestros compañeros no se conforman con lo posible, con lo suficiente, con lo inmediato, sino que van y buscan lo que otros llaman imposibles, extraordinarios y perpetuos. Lo que buscan con lo que han buscado, los que ahora han merecido unas páginas este libro, o mejor dicho, porque estas páginas han merecido nombrarlos y con ello ocupan un sitio en los anales de nuestra institución. No me resta más que agradecer la vida de los personajes que se refieren en esta obra. Agradezco la fuerza del autor para conseguir este propósito, como agradezco a todos ustedes la gentileza por estar aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos al magistrado presidente sus palabras. Ahora solicitamos al doctor Romeo Flores Caballero nos haga favor de hacer uso de los micrófonos. Me siento muy honrado con que me haya invitado mi amigo Francisco Javier a presentar su libro. Y más frente a ustedes que tienen desde hace muchos años el respeto profesional de gente que se ha dedicado a construir este Estado en las buenas y en las malas. Abogados que he tenido la suerte de conocer y de convivir desde hace muchos años. Me honra, que me invite Francisco, porque es uno de mis más recientes amigos. Apenas nos conocimos hace 60 años, de manera que lo conozco muy bien y creo que él también me conoce a mí muy bien. De ahí sus dudas de que no fuera yo a ser impropio
en la presentación de este libro. Obviamente no lo voy a hacer, sobre todo porque nos conocimos cuando teníamos el pelo negro y las ideas blancas. Y ahora sospecho de que tengamos las ideas blancas y el pelo negro. Creo más bien que el pelo es blanco y las ideas negras. Pero en fin, una amistad de tantos años me obliga a que me dé algunas libertades. Leí el libro con mucho interés. La primera pregunta que me hice como comentarista fue: ¿cuál es la encrucijada de la historia a la que se refiere el autor? Porque hemos vivido varias y yo no sé si estemos viviendo una ahora, tal vez la más grave en muchos años. Pero si la encrucijada de la historia es un momento histórico que dura 200 años, entonces el mérito del libro es mucho. Sí, no se resuelve la encrucijada, pero sí resuelve otras cosas que hacen de este libro una obra de referencia. Y es una obra de referencia en adelante donde muchos van a encontrarse y van a encontrar caminos para lo que yo pienso que sugiere este libro, porque abre caminos de investigación a otros con este andamiaje de personajes muy diversos, muy distintos, con muy distintas características y formación en la historia. Me preocupaba la parte de la filosofía del derecho que me iba a encontrar en algún momento en el libro, o la ideología, o las ideas que estaban detrás de la formación de estos extraordinarios personajes. ¿Bajo qué ideología o qué filosofía del derecho se formaron? ¿De qué forma cambiaron o contribuyeron a los cambios políticos, económicos, sociales o jurídicos? Esto no es fácil, porque en el libro está no explicado, pero insinuado. Entonces requiere ser un abogado y un experto en derecho para poder hacer ese seguimiento que por lo menos yo no pude. Pero si una encrucijada vale, como historiador me gustaría hacer una pregunta y discurrir sobre eso. Nosotros nacimos a la vida independiente en 1810, por lo menos eso dicen los libros de texto, cuando en realidad nacimos mucho antes. Nacimos en 1767, cuando se hizo la primera reforma administrativa, constitucional, importante a las leyes que después habrían de servirnos para transitar hacia la ilustración de la independencia. La reforma administrativa, que para mí son los orígenes del sistema político federal que tenemos, en tanto que se crearon las intendencias descentralizando el poder central y ante la duda, que yo no sé por qué la tenemos los mexicanos desde entonces, de que alguien se puede robar el dinero, decidieron dejar que los virreyes fueran el conducto para mandar el dinero a España y darle autoridad a los intendentes en diferentes provincias para que ellos tuvieran las facultades de recaudadores de rentas, y de esa manera el rey, que era el virrey, que era el jefe político, no tendría más que hacer. Para mí hay que estudiarlo, el origen del federalismo, porque creó pequeños grupos regionales de poder que empezaron a reclamar su participación en las decisiones políticas de la colonia. De ahí
que cuando digo 1767, estoy hablando de un cambio de tipo jurídico administrativo que cambió el sistema económico y que nos lleva de alguna manera con el tiempo a lo que estudia el libro en esta encrucijada. Esta era una verdadera encrucijada. Pasar de un sistema colonial a uno independiente sin saber, sin tener experiencia y sin tener las personas apropiadas para crear la estructura de por donde iba a transitar el nuevo país. Salvo imitar los derechos del hombre o los principios de la Revolución Francesa, o tal vez la más tangible, que era la independencia de Estados Unidos. Contrariamente a lo que se cree, y esto es bien importante que lo registremos, la política en México, la filosofía en México, el derecho en México, pero sobre todo la política se hacía en grupos muy cerrados. Ahora creo que se han abierto un poco más después de 200 años. Pero esto se hacía en el altiplano de México, en una franja que iba de Veracruz a Guerrero. Fuera de eso no había México, no había país, no había políticos, no había filósofos, no había, salvo uno que pudo haberse llamado Gómez Farías, o el otro que pudo haberse llamado el padre Fray Servando, pero son muy pocos. Y los que había se formaron bajo los principios de la Ilustración. ¿Cómo romper la colonia para entrar a la independencia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Cuando el derecho se enfrenta a dos concepciones del mundo y de la vida muy distintos. Si la soberanía radica en el rey, si el poder radica en el rey, si el andamiaje político, administrativo radica en esta estructura monárquica, y si de pronto un ciudadano cualquiera descubre que Copérnico, que Huxley descubrieron el movimiento de las estrellas y que ese orden no era divino, que obedecía a cosas terrenales, a movimientos físicos. Si eso, que no era divino, podía afectar el pensamiento de los seres humanos que creían que el poder también lo daba la divinidad y en consecuencia el poder del rey era divino. O si por contra, después de que Napoleón se dio el lujo de tomar el poder y sacrificar a la monarquía, si el poder no radicaba en el hombre fuerte, en el poderoso, en el que tenía forma de allegárselo. Y después, si esto se está discutiendo, ¿qué pensaría Hidalgo y qué pensaría Morelos y Abad y Queipo y López Rayón y Quintana Roo y Carlos María Bustamante? Estos estudiaban derecho con los jesuitas en sus seminarios. ¿Qué pensarían si ellos, que eran los ilustrados, tenían problemas para ubicarse en esta encrucijada de la historia, la encrucijada jurídica? Pues qué problemas tendría el pueblo, un pueblo que era integrante de una sociedad donde el 90-95% eran analfabetos, donde la salud era inexistente, donde los pasajeros que nos visitaban entonces decían que andábamos en taparrabos. Obviamente no había ningún servicio y la insalubridad era obviamente también pues muy conocida. A veces no pensamos en estas pequeñas mundanidades,
pero los mexicanos eran incultos, ignorantes, analfabetos. Y no solamente los mexicanos, también los españoles, los que vinieron a administrarnos, eran igual de ignorantes, incultos y analfabetos. Y frente a esto, en esta encrucijada se les está diciendo que la forma en que se organizan hasta ese momento va a cambiar, porque hay un movimiento popular distinto que nos está diciendo que el poder no viene de la divinidad y la monarquía no la decide un Dios, y que los hombres tienen otra función. Es más, cuando sucede la Constitución de Cádiz, nos encontramos aquí en la Nueva España con un problema muy serio, porque resulta que son los franceses los que invaden a España y aprenden a los reyes, y nos quedamos sin rey, y España empieza a luchar por su independencia cuando nosotros estamos empezando a luchar por la nuestra de España y ellos de Francia. ¿Qué piensa un abogado entonces? ¿Cómo va a organizar a la sociedad? ¿Cómo va a hacer que transite en esta encrucijada? ¿Qué pensarán aquellos eclesiásticos metidos en el derecho? ¿Qué tendrían que hacer cuando además tenían dos ejemplos bastante extraordinarios? Había formas de gobernarse que no fuera la monarquía, y una era la República de Estados Unidos y otra era la República Francesa, y una era central y otra era federal, y una tenía un derecho consuetudinario y otro constitucional. ¿Y qué vamos a hacer y cómo vamos a quién tenemos que convencer cuando el statu quo colonial estaba dirigido en la sociedad, la economía, la política, los negocios, por un grupo muy pequeño? Contrariamente a lo que se cree, no había más que, no llegaban a 2.000 los españoles que manejaban la sociedad, la economía y la política. Los criollos, había 6 millones de habitantes, los criollos eran 1 millón, los indígenas eran todo lo demás, las casas, el resto, y este pequeño grupo eran los españoles, que además más de la mitad eran analfabetos, que compraban los puestos públicos que tenían. Estaban enfrentando, esta es la encrucijada que yo quise ver como la formadora de los nuevos juristas de México, que nos van a enseñar por dónde andar, por dónde transitar, por dónde caminar. Sí, habíamos tenido ya la Real y Pontificia Universidad, pero pues es exactamente, enseñaba el orden divino, y los latinoamericanos o los mexicanos no practicábamos, no enseñábamos, no éramos como las otras sociedades de la prueba y el error en el avance científico y tecnológico. Nosotros pensamos de aquí para arriba y no nos enfrentábamos a la ciencia y la tecnología porque eso no se les permitía, y muy pocos, por supuesto, en el Tribunal de Minería, y 4 o 5 científicos lograron destacar. En fin, si la Constitución de Cádiz nos sirve de algo, porque este es el origen de la formación de los abogados, y curiosamente sigue vigente en muchas cosas, ¿qué nos llevó a nosotros a no entender algo tan sencillo como el aparato jurídico constitucional que necesitaba una nueva república? Bueno, aquí es donde vienen los grupos de poder y de presión que ahora llaman fácticos y que no permitieron siquiera que avanzáramos hacia las ideas liberales. Lo que estoy diciendo parece que hace muchos años, pero lo puedo ubicar en el 2014. Estamos luchando contra lo viejo y lo nuevo, cambiar
lo que heredábamos de los 300 años de colonia, muchos de los cuales todavía los tenemos. Y si lo vemos así cuantitativamente, son 300 años de vida colonial y 200 de independencia, y los 200 que tenemos de independientes, 100 nos lo pasamos peleando para hacer nuestra nación, y los otros 100, la mitad, haciendo un estilo de país y un sistema político también muy especial, que requirió de estos expertos en jurisprudencia para darle sentido y forma. Y apenas lo logramos consolidar, y resulta que ya tenemos que practicar otro que no es nuestro, que viene impuesto, que viene de Estados Unidos, al que tenemos que imitar, y al imitarlo nos estamos convirtiendo en una caricatura de ellos. Entonces, esta es la encrucijada donde los abogados tienen un reto verdaderamente extraordinario, porque son ustedes los que nos ayudan a entender no solamente la historia, sino por qué se tomaron esas decisiones y qué decisiones administrativas se toman después de las económicas y cuáles después de las políticas, y cómo el abogado le va a dar forma a esto que nosotros desgraciadamente no pasamos de la forma y nos quedamos mucho en decirlo y en no ejecutarlo. Nosotros éramos capaces de luchar por tener una constitución para luego no obedecerla. Teníamos presidentes de 6 meses, secretarios de Hacienda de 2 meses, secretarios de Relaciones Exteriores de mes y medio, secretarios del Interior y del Exterior de 3 meses. Tuvimos unos más o menos 50 presidentes de 1824 a 1857. ¿Qué país se puede hacer? ¿Qué institución académica puede sobrevivir? ¿Qué tipo de servidores públicos vamos a formar? No teníamos ni siquiera una estructura económica hecha. Y sin embargo, este país se movía. Eso es lo más extraordinario. Era más fácil tener 2 presidentes a la vez a que los 2 se pusieran de acuerdo para tener un solo presidente. Y los conservadores, los centralistas, los federalistas, los liberales. Y luego, pues bueno, ¿cómo llegar al poder si ya nadie nos respeta? Pues un golpe de Estado, un atentado, vamos a prender al presidente, y todas las formas que hicimos, y pasamos de la monarquía de Iturbide a la república, de la república federal a la república central, de la república central progresista y de la república central retrógrada, de los 2 filósofos nuestros, Arispe y Mier, uno la república federal, otro la república central. Acordamos la república federal, pero somos centralistas. En fin, estas confusiones que nuestros amigos, y perdón que insista yo, jurídicos, los juristas, debieron habernos enseñado. Y no, la Constitución no resuelve todos los problemas de un país. Y las luchas tan encarnadas que dimos para tener constituciones tampoco lo resolvieron. Apenas en el siglo XX resolvimos lo de las intendencias y de las provincias. Bueno, todavía no lo hemos resuelto. Todavía seguimos con esto y todavía estamos en una reforma política, la enésima. De manera que este andamiaje de los elementos constitucionales, de la Constitución de Cádiz, de los sentimientos de la nación, de la Constitución de la República Mexicana de 1824, de las 7 leyes de 1836, donde somos nosotros los que mandamos, para que andamos compartiendo con nadie lo que es una república. Ese programa constitucional que inventó Nicolás Bravo, un poco para decirnos, es tan sencillo que todo el mundo lo va a entender, o estas bases orgánicas conservadoras
que nos darían ya la oligarquía en el poder y déjense de tonterías. Nosotros tenemos el poder, tenemos los grupos fácticos, tenemos la iglesia, tenemos los empresarios, tenemos los comerciantes, tenemos los ricos, tenemos los hacendados. Déjenos a nosotros gobernar y olvídense de esto. En fin, todo esto yo lo quise seguir en el libro y pero está a través de estos personajes extraordinarios de aquí de Nuevo León. Y también quise ver qué hacían. Entonces, cuando lo leo y veo esta encrucijada de la historia, me encuentro con que tenemos gobernadores que fueron abogados, pero hay unos tan malos, ha habido tan malos, que o estaban mal preparados o la política los llevó a puestos que no se merecían o no nos merecíamos nosotros. Pero hubo 33 abogados. Y tuvimos abogados, todavía tenemos, no todos están en esta lista, los académicos. Hay algunos que no están, pero aquí se mencionan a 44 abogados académicos. Y cuando uno lee sus currículum vitae, es impresionante. Personajes de veras para presumirlos en cualquier parte del mundo. Y como este libro está escrito con amor, con solidaridad, con pasión, con justicia para los compañeros de clase, de profesión, y está hecho de veras, con mucho amor. Yo creo que Francisco se dejó llevar por la emoción y no fue capaz de criticar a nadie. Yo quería ver dónde está alguien que falló. Nadie falló aquí. Y puesto que todos son extraordinarios, la lectura de los currícula es impresionante. Lo que hicieron, lo que han hecho, de muy diversas edades, de muy diversas experiencias. Me sorprendió que muchos no fueran de Nuevo León, y ya no digo de Nuevo León, de Monterrey, y lo que confirmaría, si se hace un estudio demográfico con este libro, que una muy buena cantidad de nuestros académicos, abogados, no gobernadores, pero los demás, vinieron de la región, que Monterrey es una zona de atracción en ese sentido. Yo creí que los postulantes eran litigantes, pero yo creo que con el tiempo también el lenguaje cambia. Y entonces tenemos 26 postulantes. Muy interesante lo que hace cada uno. Y después me puse a buscar mujeres. No hay mujeres en el libro. Bueno, sí hay. Ya que la estuve viendo con mucho cuidado, me las encontré al final, muy recientes, como temerosas. Dentro de los 16 ministros del Poder Judicial, ahí hay 5 mujeres o 4. Y algunas no son de aquí de Monterrey, nos vinieron afortunadamente de México. Pero ¿por qué no hay mujeres? ¿Por qué no hubo mujeres antes? Bueno, ya sabemos por qué. Somos tan machos que no nos podemos permitir tantos lujos, pero yo creo que ahora esto puede cambiar. Bueno, yo había preparado una plática de 35 cuartillas, pero Francisco me dijo que no me pasara de 15 minutos. Es imposible leer tantas cuartillas en tan poco tiempo. Y ya voy a terminar para decirles 2 cosas. Una, el libro lo veo yo como una obra de referencia. Lo percibo como una invitación a que algunos de ustedes pinquen el diente en los archivos y en la historia de cada uno de ustedes para que nos ayuden a entender cómo lucharon aquí en Nuevo León los conservadores y los liberales, cómo se enfrentaron en la independencia unos y otros. Los que tenemos de Fray Servando y de Ramos Arizpe son los clásicos, siendo ellos íntimos amigos además, pero no creían lo mismo. ¿Cómo o dónde estaban los abogados que nos defendieron en uno y en otro lado durante la Reforma? Los que se inclinaron
en el momento en que Vidaurri decidió combatir a Juárez y los que siguieron defendiendo a Juárez. Porque cuando uno lee las crónicas de esta época, la gran mayoría, y no importaba si fueran empresarios o no, casi todos eran liberales. ¿Qué pasó con los juristas en la Revolución Mexicana? Aquí en Nuevo León, en el archivo no hemos hecho ese esfuerzo y los historiadores tienen una veta importantísima para abrirlo, pero si los historiadores la tienen, más la tienen los abogados. El libro, pues, es una invitación a otros a que hagan tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado sobre esto, esta parte de ideología que la prisa con la que se hizo y el amor con que se hizo por los personajes lo descuidó. Hay una fotografía preciosa donde vienen las 5 mujeres, afortunadamente, que sirve para cambiar la cara de los otros señores que están ahí. Pero qué espantosos dibujos tiene el libro, ¿eh? ¿Ustedes ya lo vieron? ¡Qué barbaridad! Pedro Zorrilla parece un conejito. Bueno, sí parecía conejito. Pero todos, el que ustedes tomen ahí es irreal, es un personaje que no existe. O es una caricatura sin ser, ¿no? O es un dibujo que no es, cuando por supuesto hay buenas fotografías que sí pudieron haber sustituido a estos señores. Y esto no es culpa del autor, esto puede ser del propio editor, que ha hecho un libro editorialmente espléndido, muy bien hecho, bien editado. Y muy posiblemente le haya dicho, pues ¿por qué no le pone las fotografías? Y no hubo suficientes fotografías y después le han de haber dicho, pues mira, pues entonces que alguien nos dibuje. ¿Y quién nos dibuje? Pues cualquiera, hombre. Aquí el hijo de mi compadre es buen dibujante. Y el hijo del compadre hizo esto. Entonces tal vez la segunda edición se mejore en ese sentido. Porque, insisto, el libro está hecho con amor, con solidaridad al gremio, con ganas de decirnos hemos hecho mucho, somos muy importantes y hay cosas a las que hemos contribuido sin lugar a dudas en lo que es la evolución económica, política y social del país. Todavía vamos a ver qué hacen ustedes con la encrucijada de este cambio del nacionalismo revolucionario que terminó en 1982 con esta revolución neoliberal que estamos viviendo, que obliga, por supuesto, a cambios de enfoque constitucional. No solo eso, sino ahora que la ciencia y la tecnología nos ha cambiado los valores y donde ya se permite los matrimonios del mismo sexo y donde el aborto ya no se cuestiona tanto, también aquí los valores tienen mucho que ver en ciencia y tecnología, la clonación, el nacimiento in vitro. Todo esto va a hacer que los abogados se planteen tal vez nuevos enfoques del derecho. Y yo estoy seguro que ustedes tienen el talento, la capacidad para hacerlo. Gracias por su atención. Gracias por la participación del doctor Romero Flores Caballeros. El libro que ahora es presentado a todos ustedes recopila la vida y obra de grandes juristas de nuestro estado. Uno de ellos tomará ahora la palabra para darnos su mensaje. Recibamos al doctor Germán Cisneros Farías. Buenos días. Mi participación se inscribe en el contexto de una anécdota que de una manera u otra da en el centro del motivo de esta reunión. Hace aproximadamente 10 años, aquí en Nuevo León, en un evento académico internacional de materia constitucional y administrativa, estuvieron juristas notables,
José Luis Meilán Gil, padre de la Constitución Española de 1978, Hernán Salgado, en ese momento vicepresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, José Antonio Noriega, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Constitucional, y lo acompañábamos Ferrer MacGregor y en ese entonces el que no era ministro, Arturo Saldívar, y que ahora lo es. Soltaron una afirmación muy fuerte. Hernán Salgado y Meilán Gil me dijeron: Germán, ¿por qué esconden la cultura jurídica de Nuevo León? ¿Por qué esconden estas hermosas instituciones de derecho? ¿Por qué no se regodean en lo que ustedes tienen? Yo creo que Francisco Javier ha recogido esa inquietud de plasmar en una obra los encuentros y los desencuentros que tenemos en materia jurídica, y aquí los voy a mencionar. Pero también da respuesta a una inquietud histórica que se da a todos los regiomontanos que de una manera u otra sobresalen en el escenario internacional, como es el caso de Fray Servando, como lo fue Alfonso Reyes y como lo ha sido Agustín Basabe. No nos preocupe que en determinado momento se nos tilde de una actitud separatista o fragmentaria a la unidad nacional, como que ser nuevoleonés significa regodearse de nuestros propios triunfos, que los tenemos. Pero la respuesta que dio Alfonso Reyes la voy a citar. Ciertamente la obra de Gutiérrez Villarreal se inscribe en el contexto geopolítico del Estado de Nuevo León, pero no lo hace para resaltar lo típico o folclórico de nuestra entidad, con una posible intención de regodearse en la esencia de nuestra provincia, alejándose sin quererlo del concepto jurídico constitucional que a todos nos engloba, pues somos en efecto un Estado federal dentro del federalismo mexicano. Hacemos cultura jurídica sin divorciarnos del sistema romano-germánico al cual pertenecemos, e incluso nos sustentamos en una base filosófica que no está aislada ni dispersa, sino que es intuitiva en el sentido del bien común, del deber ser, de los derechos fundamentales del ser humano. Contrario a lo que pudiera pensarse, las obras jurídicas de Gutiérrez Villarreal, que son 3, además de resaltar las aportaciones de esta materia, tal como lo hemos dicho, se insertan en la cultura jurídica mexicana. Ni avasalla con unas ni demerita con otras. Les otorga el sano equilibrio de la pertinencia y de la oportunidad. Afirmo lo anterior porque a los nuevoleoneses se nos califica de refractarios a la integridad nacional. Ni se da en lo político, ni mucho menos se ha dado en lo jurídico constitucional. Vienen a mi mente los juicios que en sus tiempos se vertieron sobre Alfonso Reyes, Fray Servando y Agustín Basabe. Parodiando al regiomontano universal, Gutiérrez Villarreal contesta esta inquietud con las mismas palabras de don Alfonso al dar respuesta a aquella acusación que se le hizo en su momento de plasmar en sus escritos una evidente desvinculación de México y de los problemas mexicanos, de Nuevo León y de los problemas nuevoleoneses. Nuestra realidad nuevoleonesa, dijo en su respuesta, reside en una intimidad psicológica involuntaria e indefinible, por lo pronto porque está en vías de clarificación. Cada uno de nosotros, en mejor o peor calidad o cantidad, está poniendo una piedra angular en el edificio de lo que será lo nacional. Cortar las alas a cualquiera de los vuelos espontáneos es interrumpir esa química secreta que algún día nos llevará a la fórmula de lo que somos y de lo que en verdad tenemos que defender y elevar a nivel cualitativo. Efectivamente, en ese contexto alfonsino, Gutiérrez Villarreal, en las obras que ha publicado,
da cuenta de los juristas notables, que muchos de ellos están aquí con nosotros, tanto en el libro relacionado con el Poder Judicial como con el Tribunal Superior de Justicia, como en la encrucijada que hoy se nos presenta. Es explicable su actitud, ya que en tales eventos se asienta, además de la convivencia pacífica y la tranquilidad política de las instituciones jurídicas de Nuevo León, la solidez y eficacia y confiabilidad de todo el sistema jurídico nuevo-leonés. En otro trabajo posterior podremos dar cuenta de las aportaciones intelectuales, de las notables ideas jurídicas generales que Nuevo León ha aportado nuestro Estado. Por ahora solo habremos de resaltar de manera general las siguientes. En Nuevo León, antes que en cualquier otro lugar del país, contamos con el establecimiento del poder electoral como cuarto poder en la Constitución nuevo-leonesa de 1849. Se dio la integración de la primera jurisprudencia declarando la improcedencia del amparo electoral. Tuvimos la representación proporcional municipal, idea esta anterior a la reforma política de 1978. Creamos la primera Comisión Estatal de Derechos Humanos, anterior a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el liderazgo de Pedro Zorrilla. Se dio vigencia a la primera Ley de Administración Pública. Se establecieron los consejos de participación dentro de la administración centralizada estatal. Ideas estas, nacidas de la intelectualidad de Jorge Treviño y de Natividad González Parras. Se aplicó la reglamentación administrativa de la llamada organización Staff Online. Tenemos el liderazgo nacional después de la UNAM en investigaciones jurídicas. Se estableció la vigencia constitucional de la autonomía judicial bajo el liderazgo de Luis Santos de la Garza. Estamos inscritos en el Padrón Nacional de Excelencia del CONACYT y en cuanto al doctorado en Derecho, por cierto, establecido por Helio Villarreal y Agustín Basabe, mantenemos el segundo lugar nacional. Tenemos la fortuna de poseer el liderazgo nacional después de la UNAM en producción, edición y difusión de obras jurídicas, y fuimos los primeros en establecer los juicios orales en el país. De todo lo anterior da cuenta oportuna la obra que hoy se entrega a este público bajo el liderazgo de Gutiérrez Villarreal. Enhorabuena por su tenacidad, por su compromiso de resaltar la obra de los juristas de este Estado. Hago mías las palabras del señor magistrado Gustavo Adolfo Guerrero y con ellas termino mi participación diciendo: el tránsito de la vida moderna es tan rápido que muchas de las veces no accedemos a voltear atrás e incluso hacerlo se considera una pérdida de tiempo. Muchos dicen que el pasado se queda en el pasado y que lo que importa es el presente o el futuro. Lo anterior, a mi parecer, dice el magistrado Gustavo Adolfo, es una gran equivocación. Lo asimilo a un niño que corre con todas las fuerzas que le da su juventud, corre con tanto ímpetu y su pensamiento solo se concentra en hacerlo lo más rápido posible, que pronto se le olvida a dónde va, de tal manera que llega a donde menos quiere, pero eso sí, llega pronto. No es así. Debemos voltear atrás porque ahí está lo que somos, de dónde provenimos, la idea primera que se transforma según avanzamos, pero que no debe perderse conforme pasa la travesía, sin dejar de ser novoleoneses, siendo siempre mexicanos. Muchas gracias. Es momento de escuchar las palabras del autor del libro El motivo de esta ocasión. Solicitamos al licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal nos brinde su mensaje. Buenos días, compañeros. Magistrado Gustavo Adolfo Guerrero, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
distinguidos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, directores de las facultades de Derecho, presidente de colegios, barras y asociaciones de abogados, historiadores y cronistas de Nuevo León, jueces, compañeros abogados, todos. Agradezco al magistrado Gustavo Adolfo Guerrero el apoyo para llevar a cabo estos proyectos de investigación y de edición de inquietudes, de las semblanzas de los brillantes abogados que hemos tenido en la historia de Nuevo León, independientemente de su filiación ideológica. Han sido patriotas, equivocados o no, pero con gran amor a Nuevo León y a México. Considero como una obligación fundamental agradecer a todos ustedes su compañía en esta importante fecha, que tiene como finalidad conmemorar la instalación del Supremo Tribunal de Justicia que se estableció en el México independiente hace 189 años. Monterrey en aquella época tenía apenas 12,000 habitantes que aspiraban a progresar con libertad. Hace poco más de 3 años sugirió alguien a su servidor y me promovió la inquietud de estudiar, analizar y escribir la historia del Poder Judicial por el alto significado social para descorrer el velo que los años imponen a los hechos. Tuvimos que escudriñar en archivos del Estado, en el Congreso local, expedientes judiciales, archivos municipales. Ello nos permitió conocer la organización del Estado, la vida del hombre, su familia, negocios. Analizamos juicios civiles y penales. Conocimos la impartición de justicia y la política de México y de Nuevo León. Todo esto fue la base para la aparición de los libros Nuevo León, Historia del Poder Judicial de la Colonia a Nuestros Días y Tribunal Supremo de Justicia de Nuevo León desde su instalación hasta nuestros días. Consideré que era momento de recordar y distinguir a los gobernadores, funcionarios judiciales, abogados postulantes, académicos, políticos, que han ejercido el derecho con capacidad, valentía y dignidad. Tendría que tardarme horas, pero muchas horas, en expresar a ustedes los documentos que hemos analizado y la valentía de jueces, de magistrados, de gobernantes y de abogados postulantes en el ejercicio del derecho. Los gobernadores, abogados de la historia contemporánea de Nuevo León, han tenido que enfrentar retos. Nuevos desafíos impone el crecimiento acelerado de la población, la fuerte migración que ha conurbado la capital del estado con 8 municipios, la globalización de la economía impuesta por la modernidad, las necesidades de una educación y un sistema de salud con calidad, recurriendo a los fundamentos legales sobre los que a través del tiempo y con los esfuerzos de hombres de leyes se ha levantado el gran edificio social en el que ahora vivimos. Por eso consideramos justo recordarlos. Los abogados son indispensables en la sociedad. Se ha afirmado y con razón que donde hay sociedad hay derecho para lograr la convivencia, garantizar la armonía y la paz social. Las sociedades se han dotado de principios y valores, de normas y leyes, y han depositado su confianza en los mejores ciudadanos para elaborar mejor y enriquecerlas, para velar por su cumplimiento y garantizar su aplicación, buscando siempre en ello la justicia y la defensa
de los que por sí mismos no habían podido lograrla. La conciencia de la responsabilidad de la práctica profesional fue reconocida por los maestros y alumnos de Derecho, muchos de los cuales lograron convertirse en los pilares del Estado de Derecho sobre lo que hoy es nuestra entidad federativa. De ahí que sea una obligación rendirles reconocido homenaje. Expresamos que el derecho no es una utopía, que surge como una necesidad social, no como una ilusión, sino como la pretensión de la sociedad de encontrar un orden racional que transforme la ilusión falible en realidad tangible, que vuelva a una sociedad imperfecta en una organización comunitaria, que evite los desequilibrios para lograr una mejor convivencia social. Es el deber ser social que pretende la comunidad organizada a través de la ley y por ello su importancia. Yo siempre he pensado, y lo decía en la facultad cuando exponía alguna de las clases, que qué pasaría en la sociedad si no hubiera derecho. ¿Quién mandaba? ¿Quién organizaba? ¿Qué haríamos sin el derecho? No más que el derecho es como el aire. El aire sabemos que es gratis y no lo evaluamos hasta que lo contaminamos. Así pasa con el derecho. El derecho es importante y se daña cuando es contaminado por las malas prácticas o por la corrupción o por la inmoralidad, no solamente de quien está en el gobierno, sino de los ciudadanos que practican la corrupción. Es muy difícil pedirle a una sociedad que tenga santos en la función pública. Son los funcionarios públicos seres humanos, perfectos e imperfectos, pero al fin seres humanos con cualidades y defectos. Nuestro reconocimiento a los gobernadores juristas que participaron en el nuevo Nuevo León, y podré citar, porque la lista es muy larga, ya lo dijo Romeo, a Juan Nepomuceno de la Garza Evia, a Simón de la Garza Melo, a Genaro Garza García, a Lázaro Garza Ayala, a Canuto García. Todos ellos tomaron las armas para defender a Nuevo León contra la invasión norteamericana o intervención francesa. Habían estudiado en la escuela que fundó José Alejandro de Treviño y Gutiérrez a petición de Fray Servando Teresa de Mier, por decreto de 1823. Salieron de la facultad y ellos aspiraban a ejercer la profesión de derecho o ser funcionarios del Tribunal Superior de Justicia o gobernadores, porque la alcaldía de Monterrey no tenía importancia política. Entonces, siendo abogados, la necesidad los obligó a ser militares, y todos ellos fueron militares y anduvieron defendiendo a Nuevo León y a México. En época más reciente, el general y licenciado Pablo A. de la Garza, el maestro José Juan Vallejo, Aarón Sáenz, también fueron abogados, militares y funcionarios públicos y gobernantes. Excepción de José Juan Vallejo, que fue gobernador interino 8 días y no fue militar. Pablo Quiroga, Arturo B. de la Garza, Raúl Rangel Frías, Eduardo Olivas, Eduardo Elizondo, Luis Farías, Pedro Zorrilla, Jorge Treviño, Fernando Canales, Fernando Elizondo, José Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz son abogados. Algunos de ellos no existen, pero los conocimos y actuaron con gran pasión por el cumplimiento del derecho. Ellos coadyuvaron como juristas, como gobernadores conocedores del derecho, al mejoramiento de las instituciones, la educación, la cultura, la administración pública y el poder judicial. En la investigación que hicimos, nos dimos cuenta de cómo era la Facultad de Derecho en 1860, en 1880, qué materias enseñaban, quiénes eran sus maestros,
y los maestros eran los gobernadores, los diputados y las gentes más importantes de Monterrey. Las clases que se enseñaban era teología escolástica, teología moral, filosofía, jurisprudencia de medianos, mayores y retóricos de mínimos y menores, también procedimientos criminales, medicina legal, derecho civil, etc. Y posteriormente se empleó las cátedras, pero esas eran las principales materias. Encontramos información de alumnos, calificaciones de los rectores del colegio, de abogados que habían sido gobernadores o magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Es cierto que queremos hacer un reconocimiento a los abogados y que hablen mal de la profesión quien no entienda el derecho. Tuvimos nosotros como promotores de la enseñanza del derecho, entre otros, a Galdino P. Quintanilla, un abogado que ayudó a Santiago Roel, siendo los dos diputados, a hacer la Constitución Local de Nuevo León, a Jesús C. Treviño, a Enrique B. Garza, a Genaro Salinas Quiroga, a Sergio Valdés Flaquer, a Federico Páez Flores, a Agustín Basabe, a Leopoldo Peña Garza, a Arturo Salinas Martínez, a Edgardo Reyes Salcido, a Marco Antonio Leija Moreno, a Benito Morales Salazar, a Carlos Cisneros, a Neftalí Garza Contreras, a Héctor Maldonado, a Germán Cisneros, a Lorenzo Gutiérrez, a Juan Francisco Rivera Bedoya, a Alejandro Izaguirre, a Helio Ayala, a Ismael Rodríguez Campos, Sergio Elías Gutiérrez, Catarino García Herrera, Sergio Martínez Arrieta, José Luis Prado Mayar, y a los directores de las facultades de Derecho de las distintas escuelas importantes de Nuevo León, como Aide del Carmen, María Eugenia Serna, Graciela Fulvi y José Roble Martínez. El procedimiento judicial en Nuevo León tiene su origen en la Constitución Federal y en la local del Estado. Los juicios verbales se establecieron desde la época colonial hasta que el año de 1927, donde se cambió el sistema oral o verbal por el escrito, y es en el año 2004 cuando el sistema procesal da un vuelco fundamental para cambiar el sistema escrito utilizando el oral, dado que se ha considerado que en los juicios orales la actividad personal del juzgador le permite hacer una mejor valoración procesal para la emisión de su sentencia y pretende dar mayor celeridad a los procedimientos. El ilustre abogado español Ángel Osorio, en su obra El alma de la toga, creía en el arte del derecho y en la técnica del derecho, pero sobre todo en la vida del derecho, y decía que sin derecho no hay vida racional posible en la sociedad, y el derecho es un medio de alcanzar la justicia. Conceptualmente expresaba que la abogacía no es una consagración académica, sino una concreción profesional. El postulante, en la soledad de su despacho, analiza pensamientos, valora las pruebas, documentos, testigos, peritos, hechos, pasiones, emociones y disposiciones psicológicas adquiridas a costa de trozos sangrantes de la vida. El buen abogado, decía el maestro Osorio, tiene y fomenta la paciencia, sin mansedumbre con el cliente, el respeto sin humillación ante el tribunal, la cordialidad con sus compañeros de despacho. En el abogado, la rectitud de la conciencia es más importante que el tesoro de sus conocimientos. Primero, ser bueno, luego ser firme, después ser prudente, posteriormente ilustrado y perito. Por ello, los abogados postulantes
distinguidos en la vida de Nuevo León, que nosotros alcanzamos a conocer en la poca historia que pudimos desentrañar. Podríamos citar entre otros, hay muchos, no los podemos citar a todos, pero citamos a los que conocemos: a Santiago Roel Melo, Manuel C. Treviño, Ricardo Margain, Arturo Quintero, Luis Santos de la Garza, Carlos Aguilera Ortiz, Napoleón Cantú Serna, Héctor Certucci, Enrique Ocañas, Mario N. Flores, Alfredo Gutiérrez Quintanilla, Adolfo Treviño, Alonso Ayala, porque los consideramos con atributos de ser abogados postulantes brillantes y dedicados en el ejercicio de su profesión. En el libro que hoy se presenta, Nuevo León y sus juristas, en la encrucijada de su historia, hacemos una mención de los distinguidos y brillantes abogados citados, así como de los magistrados del Poder Judicial, los que ejercieron el cargo y los actuales que aquí nos acompañan. Magistrados y jueces, con su dedicación hacen posible la impartición de la justicia, acatando no solamente la normatividad constitucional y las leyes, sino el pensamiento de Cervantes, que a través del ingenioso Don Quijote de la Mancha decía: la verdad, para impartir con rectitud la justicia, debe ser buscada sin pausas y desentrañada de las razones que ante el árbitro expongan las partes, sin que nada, ni dádivas, promesas o lamentos influyan en la decisión que se tome para cerrar la causa al impartir justicia con la debida equidad. El juez debe ser algo más comprensivo que riguroso. Lo llevará al aplicar la ley a no cargar todo su rigor en el inculpado. Nada debe turbar la conciencia del magistrado, que tendrá siempre presente el interés de la justicia y no el propio. Por ello, en esta ocasión, quisimos reconocer a quien ejerce la profesión de abogado, a quien ha sido gobernante, a quien ha sido congresista, a quienes han sido congresistas como Fray Servando, que yo difiero que digan que él haya sido centralista, porque lo explica posteriormente que él era un federalista a la mexicana, porque no podía ser federalista como los norteamericanos, que de 13 colonias desunidas hicieron una unión. Y Fray Servando decía que de un país unido lo íbamos a desunir con un federalismo inadecuado. Entonces él entendía las cosas en otra forma, y hay muchos historiadores que también lo entienden en sentido contrario. Por ello, agradezco al presidente del Tribunal Superior de Justicia y a todos ustedes su asistencia, porque he querido con estas 3 ediciones, con estos 3 libros de investigación, hacer una valoración de la aportación del derecho y los abogados al progreso de Nuevo León. Si vieran ustedes, no lo podemos comentar en este momento, pero en forma muy genérica podríamos decir que en la época de la intervención francesa había un gobernador 3 meses y un presidente del Tribunal Superior de Justicia 3 meses. Llegaba el otro militar, imponía gobernador, imponía al presidente del tribunal. Y la otra cosa que nos preguntamos, ¿por qué muchos presidentes de tribunales fueron gobernadores? Porque la ley así lo establecía, que a falta del gobernador electo, el presidente del tribunal debería ser gobernador, práctica que debería de volver a utilizarse. Agradezco a todos ustedes su apoyo con su presencia, su tranquilidad para escucharnos. Agradezco a mi amigo el doctor Romeo Flores Caballero, distinguido intelectual mexicano, al doctor Germán Cisneros, también distinguido jurista mexicano, que no porque sean de aquí de nosotros
de Monterrey, del barrio, de la colonia, no los sepamos valorar. Yo creo que quien los conocemos sabemos el valor que tiene Romeo y el valor que tiene el doctor Germán Cisneros. Y termino diciendo que aspiramos a la justicia como ideal de libertad, de igualdad, equilibrio social y una gran fraternidad humana que de veras esa sí es utópica, pero tenemos que aspirar a ella. Muchas gracias. Con lo anterior, damos por terminada la presente ceremonia, agradeciendo a todos ustedes su asistencia. Que tengan un excelente